Chicos, buenos días. Vamos a comenzar ahora la séptima práctica de programación a Arduino. Dejamos de utilizar para esta práctica los LEDs que hemos estado utilizando en las anteriores y a partir de ahorita comenzaremos a usar una serie de sensores. El primero de los sensores que vamos a utilizar es el sensor ultrasónico. Este sensor ultrasónico yo lo había mostrado en alguna práctica o alguna evidencia de los robots durante alguna de las sesiones cuando llevamos los robots ya armados. El sensor ultrasónico es también un sensor de presencia. Define o determina la longitud o la distancia a la que se encuentra un objeto. Vamos a hacer una aplicación práctica del sensor ultrasónico y pues bueno, entonces comenzamos. Estamos ya en el entorno del software de Arduino. Este es entonces, chicos, el código de programación para la utilización de un sensor ultrasónico. Enseguida en el software de nube de Tinkercad nosotros estaremos en posibilidad de poder mostrar las características de este sensor ultrasónico. Entre tanto, pues bueno, estableceremos los siguientes criterios. En primer lugar, les diré que el sensor ultrasónico tiene tres pines de conexión. Un pin de conexión denominado trig, otro pin de conexión llamado eco y otro pin de conexión llamado BCC, que es de alguna manera la toma de corriente. Vamos a ocupar también un LED que va a servir como una alarma que va a determinar la presencia de algún objeto o la distancia a la que se encuentra dicho objeto del sensor ultrasónico. Las dos partes que de alguna manera son emisor y receptor de las señales del sensor ultrasónico para permitir medir o cuantificar la distancia a la que se encuentra un objeto son la terminal trig, denominada trig, y la terminal denominada eco. Estas estarán de alguna manera conectadas al pin digital número 10 de la tarjeta Arduino, mientras que eco estará conectado al pin digital número 9 de la tarjeta Arduino. Y el LED, que va a servir como una alarma cuando un objeto se acerca a una distancia crítica, lo hemos programado en un rango de los 20 a los 10 centímetros de distancia del sensor ultrasónico. Pues bueno, se encenderá ese LED. El control de ese LED lo estaremos estableciendo en el pin digital número 3 de la tarjeta Arduino. Y se declaran de la siguiente manera antes del void setup. Entonces tenemos int espacio trig con mayúsculas trig espacio igual, espacio 10, punto y coma. Aquí es donde anclaremos entonces el funcionamiento de este primer sensor, el emisor. Este es el emisor. Este envía una señal ultrasónica que va a rebotar en ese objeto que se encuentra a una distancia precisada, a una distancia crítica de los 20 a los 10 centímetros. La señal rebota y es recibida por eco, es el siguiente receptor del sensor ultrasónico. Bueno, entonces se declara como int espacio trig con mayúsculas espacio igual espacio 10 punto y coma. Después tenemos a int espacio eco con mayúscula espacio igual espacio 9 punto y coma. El LED lo declaramos de la siguiente manera. Int espacio LED con mayúscula espacio igual espacio 3 punto y coma. Estas son entonces los tres elementos que irán conectados a algún pin digital de la tarjeta Arduino. Declaramos entonces después la duración de la alarma, la duración que estará encendido el LED, ¿sí? Como la declaramos como int espacio duración punto y coma. Después la distancia a la que va a ser localizado ese objeto lo declaramos como int espacio distancia punto coma. ¿Por qué tenemos que hacer estas declaraciones previas de duración y de distancia? Para que se puedan programar más adelante la duración de encendido del LED durante la presencia de un objeto alrededor de los sensores del sensor ultrasónico y la distancia
a la que se programará el que pueda detectar la presencia de algún objeto en cuestión. Una vez que hemos hecho estas declaraciones, estaremos en condiciones ya de pasar al void setup. Lo declaramos como void setup, abro paréntesis, cierro paréntesis, dejo un espacio, abro llave y cierro llave para establecer dentro de el bloque del void setup. ¿Qué declaraciones hago en el void setup? Por única ocasión, la primera sería el pin mode. Pin mode, abro paréntesis, trig, coma, espacio, output, cierro paréntesis, punto y coma. ¿Qué estoy indicando con esta instrucción? El sensor trig, el sensor ultrasónico tiene un emisor y un receptor. Este trig es el emisor de señal, lanza un sonido ultrasónico que va a chocar con los objetos y es regresado hacia el receptor, que es eco. Entonces, trig va a ser considerado como un output. Es el emisor de este sensor. Output es una salida de señal. Esta salida de señal va a ser un sonido ultrasónico que va a chocar con los objetos, ¿sí? Output, salida. Mientras que pin mode es abrimos paréntesis, eco, coma, espacio, ahora va a ser input, va a ser el receptor. Este es emisor, trig, y eco será receptor de la señal. Va a recibir la señal y va a cuantificar la distancia a la que se encuentra un objeto. Si el objeto se encuentra a la distancia en la cual nosotros hagamos el paquete de programación, entonces el LED se va a encender en automático. Esto funciona como una alarma, ¿verdad? Una alarma de presencia. Se prende la luz, no hay sonido en este caso, pero se prende la luz, una luz roja o un LED rojo cuando un objeto se encuentra a una distancia crítica, que nosotros programaremos inmediatamente, un poquito más adelante en el siguiente bloque. Entonces, trig es emisor y eco es el receptor. Uno emite una señal, un ultrasonido, rebota. ¿Quién recoge esa señal? Eco. Y entonces el sensor ultrasónico puede calcular la distancia a la que se encuentra un objeto o bien definir que un objeto se encuentra dentro del rango de la distancia crítica en cercanía a ese sensor ultrasónico, lo que hace encender a un LED rojo. Bueno, entonces ya fue declarado esto y declaramos también el LED. Pin mode, abrimos paréntesis, LED, punto y coma, output, también va a ser una salida de señal. Mientras que trig output está conectado al pin digital número 10, eco input estará conectado al pin digital número 9 y el LED output estará conectado al pin digital número 3, que se encenderá cuando detecte la presencia entre 20 y 10 centímetros de un objeto, 20 y 10 centímetros de distancia de ese sensor ultrasónico. Lo que sigue acá abajo sería el punto Beijing. Abrimos paréntesis 9600, cerramos paréntesis, punto y coma. Muchachos, este es un código, una señal, así como lo hicimos en su momento con el servomotor. Este también es el código para que el software Arduino pueda identificar la presencia del sensor ultrasónico y esté en condiciones inminentemente de poderlo utilizar. Si nosotros no ponemos esta clave, esta serie, ¿verdad? Esta serie que está aquí, entonces el sensor ultrasónico no podría ser utilizado y echado a andar por el software de Arduino. Vuelvo a repetir, con mayúscula S, luego serial, con minúsculas, punto, Begin, abrimos paréntesis, 9600, cerramos paréntesis, punto y coma. Todo esto es el void setup. Vamos con el void loop. En el void loop escribimos ahora entre la llave abierta y la llave cerrada lo siguiente. Abrimos una primera llave que es digital write trig, espacio high. Estamos encendiendo el emisor de señal. Está emitiendo en este momento, a partir de este momento se emitirá una señal de un ultrasonido. Y vamos a dar un delay de un milisegundo entre una señal y la otra señal. Son señales que se van a emitir de manera intermitente
con una intermitencia de 1 milisegundo, de tal manera que se van a ver como si fuesen continuas, porque es muy veloz la emisión de esos ultrasonidos. Mientras tanto, Digital Write, abrimos paréntesis, trig, coma, espacio, low. Ahora estará en una condición de apagado trig. Primero lo encendimos y luego lo apagamos. Una vez que por 1 milisegundo se prende trig y luego se apaga, damos una duración a eco para que se encienda. La duración, espacio igual, pulse in, pulse, I mayúscula, in y N minúscula. In, abro paréntesis, eco, coma, high. Estoy dando ahora apertura a que se encienda de manera intermitente el receptor de señal. Cierro paréntesis, punto y coma. Distancia, espacio igual, espacio, duración, espacio, diagonal, 58.2, punto y coma. Con un máximo alcance de 58.2 centímetros, es la que tiene el sensor ultrasónico que vamos a utilizar. Esa es la distancia máxima que tiene para poder identificar la presencia de algún objeto. También se declara en el void loop. Serial.printInt, abrimos paréntesis, distancia. Este es un código que va a permitir al sensor ultrasónico calcular o medir la distancia a la que se encuentra un objeto. Cerramos paréntesis, punto y coma. Y damos un delay para todo esto, para que calcule la duración del LED encendido y la distancia. Si la distancia es la que nosotros programemos para que se encienda el LED, o bien que permanezca apagado ese LED. Punto y coma. Hacemos ahora otra nota aclaratoria. If, ya habíamos hecho anteriormente esta notación de if en el proyecto anterior, y significa si. Si la distancia es menor o igual a 20 centímetros, entonces espacio y aquí vienen estas símbolos y que se encuentran en el teclado, espacio, distancia menor o igual a 0. Entonces va a registrar el sensor ultrasónico una distancia de si la distancia crítica se establece entre de menor o igual a 20 centímetros o mayor o igual a 0 centímetros, entonces el LED se va a encender, que es la alarma. Si está a 21 centímetros, 22 centímetros o 23 centímetros de distancia el objeto en cuestión, el sensor ultrasónico no va a hacer que se encienda el LED. Se va a encender el LED siempre y cuando la distancia del objeto en relación al emisor y el receptor del sensor ultrasónico se encuentra entre 20 y 0 centímetros de distancia. Entonces, Digital Write LED, high. Es lo que les estoy diciendo. Si la distancia crítica de un objeto se encuentra, porque así lo estamos programando, entre los 20 centímetros y los 0 centímetros de distancia, entonces el LED se enciende como una alarma. Hacemos un delay de distancia, hacemos una anotación, una A, una mayúscula como apóstrofe, 10, cerramos paréntesis, punto y coma. Si la distancia promedio es de 10, permanece encendido. Pero si la distancia es menor a 0 o mayor a 20 centímetros, entonces el LED se apaga. Digital Write, abrimos paréntesis, LED, low. Cerramos paréntesis, punto y coma. Cerramos la primera llave, porque aquí habíamos abierto una segunda llave. Cerramos la primera llave, la llave interna, y luego cerramos la llave general de este bloque. Este es el proceso de programación del sensor ultrasónico. Pasaremos entonces ya de manera más ejemplificativa a el simulador de Tinkercad. Una vez que estamos ya en el simulador de Tinkercad, estaremos ya en posibilidades de poder establecer los criterios para utilizar determinada cantidad y tipo de materiales, de los cuales ejemplificaremos enseguida.
En primera instancia y de manera indiscutible, lo primero que estamos utilizando es la tarjeta Arduino Uno. La obtuvimos de este estante o esta estantería de materiales. Se encuentra aquí. Lo único diferente a cómo se emitió de la estantería es que la marcamos para girarla, porque nos convenía más para este proyecto tener del lado de la derecha, como estoy indicando en este momento sobre la pantalla, tener del lado de la derecha los conectores y de alguna manera tener también la mejor disponibilidad de los pines digitales hacia el segundo componente que estaremos utilizando, que es una placa de prueba. En este caso no es la primera placa de prueba la que utilizamos, la más pequeñita. Es una placa de prueba o protoboard como en la que hicimos la práctica de ping pong, ¿verdad? Es la más grande. ¿Cómo obtenemos o cómo llegamos a esta placa de prueba más grande? Si no se encuentra en los componentes básicos, únicamente podremos utilizar una placa de prueba pequeñita. Pues bueno, doy clic en la parte de arriba donde está la flecha para decirle que necesito que me visualice a todos los componentes de esta estantería, y enseguida pues bueno, tenemos ya una variedad un poquito más grande, ¿verdad? 3 protoboard. Es una mini placa, es una mini placa de prueba, esta es una placa de prueba medianita y esta es la placa de prueba más grande. Es la misma que tenemos ya observada en la parte de la mesa de trabajo. Entonces tenemos ya la placa de prueba y la tarjeta Arduino R1. Otro componente que vamos a estar utilizando recurrentemente y es importante es la utilización de un LED. Voy a marcar este LED, ahí está marcado, un LED de, escuchen bien, tomen nota, de 33 ohms. Un LED, una resistencia, mejor dicho, de 33 ohms. Nosotros fluctuamos en este caso las unidades, ya que nos aparece de manera predeterminada como una resistencia de 1 kilo ohm. Nosotros cambiamos las unidades de medición a ohms y le dimos entonces enseguida, digitamos aquí 33 ohms. Es suficiente para que a través de esta resistencia se pueda encender posteriormente el LED, que va a ser nuestra alarma. En siguiente instancia, lo que nosotros estamos utilizando es el HCSR04. Esa es la clave del código internacional del sensor ultrasónico. El sensor ultrasónico tiene 4 vías, cuatro patitas. Se me olvidó mencionar la cuarta patita hace un instante cuando estábamos visualizando lo del código de programación en el software de Arduino. Son cuatro pines o 4 patitas las que tiene el sensor ultrasónico. Bueno, en primer lugar hablamos de un emisor que es T es emisor. ¿Sí? Aquí es donde el sensor ultrasónico emite una serie de sonidos ultrasónicos que van a rebotar en la superficie de algún objeto. Una vez que rebotan en la superficie de un objeto, son captados por el otro extremo, que es el otro sensor, la segunda parte del sensor, y es el receptor. Entonces aquí se recibe la R de receptor, se recibe la señal y se podrá hacer el cálculo de la distancia a la que se encuentra un objeto. Esa es la principal función que tiene el sensor ultrasónico. Yo les decía cuando mencioné o llevé a la escuela 2 de los robots que tenemos ensamblados, ya cómo es que este sensor ultrasónico utiliza los mismos principios que utiliza un murciélago. Un murciélago también tiene incluidos de manera biológica un emisor de sonido y un receptor. El emisor sería su garganta propiamente dicho, un sonido ultrasónico, y se reciben a través de sus orejas, de sus pabellones auriculares.
el ultrasonido. Entonces el murciélago tiene la capacidad de poder medir la distancia a la que se encuentran los objetos sin necesidad de utilizar la vista. Ese mismo principio fue copiado hacia este implemento de la robótica, de tal manera que se pueden hacer cálculos de distancia a partir de un sensor ultrasónico. Bien, entonces TRIG son las iniciales para el sensor ultrasónico del emisor y ECO son las iniciales para el segundo segmento del sensor ultrasónico, que es el receptor. Emisor TRIG, receptor ECO. Y hay dos partes muy importantes para poder activar a este sensor ultrasónico. La primera de ellas es el BCC, lo que les decía hace rato, que es la toma de corriente, la toma de potencia. Y el GND, ya lo conocemos nosotros, que es la toma de tierra. Entonces, este es ECO y esto es el desencadenador o emisor de señal. Ese es el cuarto de los materiales que nosotros vamos a utilizar en este proyecto de programación. ¿Cómo está determinada entonces la secuencia? La secuencia de las conexiones en este proyecto. Voy a hacer referencia primero a este hecho de acá arriba. Pues bueno, si vamos a utilizar una placa de prueba o protoboard, lo primero que debo procurar es que esa placa de prueba o protoboard esté electrificada. Vamos a suministrar una corriente eléctrica de 5 voltios. Aquí está la toma de 5 voltios. Aquí viene hacia la placa de prueba o protoboard. Si se dan cuenta ustedes, en la parte de la derecha tengo entonces los elementos positivos. Parece que están en el otro lado. Me fui al revés. Aquí están, sí es cierto. Están del lado izquierdo. Bueno, la segunda línea de afuera hacia adentro, la segunda línea es la recepción de los positivos. Aquí tenemos los positivos y es donde viene este cable rojo. El cable rojo viene desde la toma de 5 voltios de la tarjeta Arduino. Ahí lo tienen ustedes a la vista. Entonces emito un cable rojo, cambio de dirección hacia la izquierda, luego voy hacia abajo y hago una pequeña curvita y lo puedo engarzar en cualquiera de estos orificios, ¿verdad? Ya tengo la parte de la carga positiva. Vamos ahora con la carga negativa y es de uno de los 2 o uno de los 3 GND. Tomo el que está junto a los 5 voltios. Entonces emito un cable negro ahora, voy hacia la izquierda y luego nuevamente hacia abajo y ahora lo voy a engarzar hacia la toma de los negativos. Vean ustedes cómo aquí está el símbolo de negativo y voy a consolidar a toda esta fila como los negativos y lo engancho ahí. De esta manera entonces yo ya tengo energía en el protoboard, ya la electrifiqué a esta placa de prueba o protoboard, básicamente pues bueno, para que pueda suministrar corriente eléctrica al sensor ultrasónico, porque la conectaremos no directamente de la placa de prueba, no directamente de la tarjeta Arduino, la conectaremos a través de la placa de prueba o protoboard. ¿Sí? Bueno, entonces lo segundo que vamos a instalar antes de llegar a lo crucial es lo que va a fungir como nuestra alarma, ¿verdad? No va a haber un sonido como ordinariamente sucede con las alarmas. No va a haber una bocina y la emisión de un sonido. Si algún intruso, dijéramos, si este implemento lo ponemos en nuestra casa y estuviésemos determinando que algún objeto, determinara el acercamiento de algún objeto o una persona, entonces no se emitiría un sonido. Lo que se estaría emitiendo es una luz, se encendería la luz de alarma en este caso. Bueno, entonces vamos a conectar a ese LED. Si nosotros hacemos recuento de en dónde enganchamos o dónde conectamos ese LED, ¿quién va a controlar el encendido del LED? El pin digital número 13. Tendríamos entonces que hacer, bueno, otra observación
a lo que conectamos o lo que hicimos en el programa en Arduino y diríamos que este LED se encuentra efectivamente, el LED se encuentra conectado al pin digital número 3. De tal manera que ahí lo conectamos, el polo positivo, y a partir del polo positivo, chicos, vamos a enganchar en algún punto que nosotros querramos, en algún punto céntrico en el que nosotros establezcamos, vamos a conectar la resistencia de 33 ohms. Ahí está. Entonces la vamos a conectar de manera horizontal. Tenemos la conexión en la terminal 2 y entonces vamos a enganchar a la terminal 1 la salida de la corriente ya disminuida, ¿verdad? El voltaje ya va a salir disminuido. Cuando entró aquí, va a disminuir el voltaje en relación a cuando se emita en el otro extremo. ¿A dónde va a dar ese segundo cable rojo o esa continuación de cable? Va a dar directamente hacia el ánodo del LED, a la parte positiva del LED. Ya tenemos conectado al LED en el polo positivo, nos falta el polo negativo. ¿Dónde vamos a tomar el polo negativo? Pues bueno, recuerden ustedes que hemos consolidado toda esta fila como los negativos. Entonces vamos a tomar un cable. La dirección que puede tomar el cable puede ser diferente a la que están viendo ustedes en este momento. Yo lo quise hacer de esa manera, pero puede ser con otra ruta ese cable. Entonces emito un cable negro hasta aquí, hago una ligera curva hacia acá, vuelvo a hacer una curva hacia la izquierda para enganchar a este LED al cátodo, a la parte negativa del LED. De esta manera ya tengo conectado al LED, incluso con la resistencia, para tenerlo ahí y poderlo utilizar y que funja como una alarma. Porque nosotros programamos de los 20 a los 0 centímetros la presencia de un objeto alrededor de este sensor ultrasónico, no se va a encender un sonido, no se va a activar un sonido, se va a encender el LED que tenemos aquí en este caso. Bien, viene ahora otra parte muy importante y crucial, que es la conexión de este sensor ultrasónico. ¿Cuáles son las dos terminales o los dos pines o las dos patitas que van a ser conectados directamente en la tarjeta Arduino? Trig y Eco. Vamos a hacer una observación nuevamente en el software de Arduino y decimos que Trig y Eco se conectan al pin digital número 10 y al pin digital número 9. Trig al pin digital 10 y Eco al pin digital número 9. Trig 10, Eco 9. Trig 10, Eco 9. Entonces, Trig, que es el cable verde, deberá estar conectado al pin digital número 10. Vamos a ver hacia dónde llega el cable verde en toda esta secuencia. Si tengo aquí a la tarjeta Arduino y tengo a la vista el pin digital número 10, efectivamente, el pin digital número 10 corresponde al cable verde. Este cable verde yo lo dirigí de manera inclinada hacia un determinado punto. No es necesario que dé vuelta aquí, puede estar recto hasta acá, puede seguir otra trayectoria, eso también dependerá de ustedes, ¿verdad? Por dónde quieren dirigir el cable. Luego hago un descenso, también con cierta inclinación, luego lo dirijo hacia la izquierda y luego hacia arriba, dependiendo de donde haya puesto, en este caso, el sensor ultrasónico, y lo conecto directamente a el desencadenador, o también conocido con el nombre de Trig. Vamos con Eco. Eco es entonces la terminal que va a recibir los impulsos, mientras que Trig es un emisor. Eco va a ser un receptor de señal. Trig es el que controla la parte izquierda del sensor y Eco es el que controla a la parte derecha del sensor. Emisor y receptor. El cable azul entonces va a controlar al receptor y el cable azul deberá estar conectado al pin digital número 9
número 9 de la tarjeta Arduino. Y efectivamente llega hasta el pin digital número 9, este cable azul que sigue toda esta trayectoria, ¿verdad? Aquí está la trayectoria que sigue este cable azulito. Lo he marcado para ver cuál es la trayectoria que sigue ese cable hacia eco. Bien, entonces nos resta por conectar dos cables. El primero de ellos es la tierra, de donde estoy tomando el recurso de tierra. Recuerden que ya tenemos una línea establecida enteramente como tierra. Esta línea la voy a incrementar de tamaño para hacerla visible nuevamente a ustedes, y es esta de acá arriba. Ya tengo conectados 1 y 2 cables a la tierra. Voy con el tercer cable, que es lo voy a sacar de aquí y para después llevarlo, lo voy a marcar el seguimiento. Lo hago descender, luego lo dirijo hacia la izquierda y después hacia arriba, hacia la conexión de GND. Esta es entonces la tierra física. Bien, vamos ahora hacia la conexión del BCC, que es la toma de potencia o la toma de corriente. Están marcados de manera física. Si lo adquirimos de manera física, este sensor ultrasónico, vienen también aquí marcados los nombres, de tal manera que no hay confusión en el caso de las conexiones. El BCC que va conectado lo vamos a conectar con un cable rojo y va a ir a la toma de potencia, la toma de corriente. ¿De dónde vamos a tomar la corriente? Recuerden ustedes que nuestro protoboard o la placa de prueba habíamos consolidado a toda esta fila como positivo. Entonces de aquí vamos a tomar la corriente. Viene aquí este cable. Este es el cable que va a dirigirse directamente hacia la toma de corriente, hacia el BCC. Han quedado entonces ya conectados los 4 puertos, los 4 puntos o los 4 pines del sensor ultrasónico. ¿Qué resta a partir de aquí? Lo que resta es, a partir del software de Arduino, lo que tendríamos que hacer es, si nosotros ya hicimos una compilación, estoy compilando aquí, esto no lo hicimos hace rato, estoy compilando antes de subir al simulador, estableciendo que esté bien escrito. Está bien escrito el código de programa. Entonces estamos en este momento en condiciones de copiar. Le voy a dar copiar. Y después de enviarlo, abro el código y pegar. Yo ya lo tenía pegado. Anticipé un poco esta cuestión, pero hacemos el simulacro de que vamos a pegar. Ya pegué todo este código de programación aquí, y entonces estoy en condiciones de iniciar una simulación. Voy a focalizar la atención de este simulador en dos cosas. Uno es el LED que tenemos aquí en la parte de abajo, y el otro el sensor ultrasónico. Voy a empezar entonces, voy a comenzar el fenómeno de la simulación, iniciar simulación. Vean ustedes entonces qué tiene que suceder. Lo que hago es activar al sensor ultrasónico, se abre, se apertura entonces un rango de distancia. Vean, está midiendo ahorita la distancia a la que se encuentra este objeto. Si esto fuese la barda de su casa, entonces el sensor ultrasónico estaría en condiciones de medir la distancia a la que se encuentra un objeto moviéndose, ¿verdad? Pudiera ser, en este caso, un intruso. Vean, ahorita está a 92 centímetros de distancia. Se va acercando ese objeto, ese intruso, se va acercando hacia la barda de nuestra casa, pensando que esto es la barda de nuestra casa, el arco que se forma aquí de límite. Esta es la distancia crítica, de los 20 a los 0 centímetros. Aquí está marcando la distancia crítica. Si este objeto que yo estoy moviendo sobrepasa esa área crítica de los 20 a los 0 centímetros, entonces quien se va a encender en automático será esta alarma. Entonces voy a sobrepasar ese límite crítico, y entonces de inmediato la alarma se enciende.
está este objeto ahora a 17.2 centímetros de distancia del sensor ultrasónico o de la barda perimetral de mi casa. Entonces, alguien se brincó la barda, alguien ingresó a la casa. Esta sería una alarma, pero una alarma mediante luz. Vean cómo está pulsando, está cintileando a unos 100 milisegundos de diferencia entre encendido y apagado este LED. Y esta es la alarma. Si este objeto se mantiene ahí en esa distancia crítica, estamos ahorita a 4.2 centímetros de distancia del sensor ultrasónico, todavía hay una distancia crítica, pues el sensor sigue encendido. Pero si en este caso vuelve a salir de nuestra casa, en este caso la alarma, la luz, pues se apaga de inmediato. Y entonces ahí está haciendo mediciones. Voy a hacer más pequeñito esto para que veamos cuál es el rango de visualización de la distancia, el rango máximo. El rango máximo de visualización son 319.5 centímetros, 3 metros con 20 centímetros aproximadamente, los que son capaces, el que es capaz de poder registrar la distancia de un objeto. Este es el rango, el abanico que tenemos aquí, es el rango de distancia a la que puede ser visualizada la medición de un objeto, y en todos los casos está trabajando en este momento el sensor ultrasónico. Vean cómo hay la emisión de una señal ultrasónica, choca con el objeto y llega hacia el receptor. Esta es la dirección. Sale, choca y regresa acá. Y entonces es capaz de medir la distancia a la que un objeto se encuentra de este sensor ultrasónico. Debo hacer un clic sobre el sensor ultrasónico para que este se active. Entonces, vuelvo a hacer la referencia de esa distancia crítica, distancia crítica a la que se encuentra dicho objeto. Lo voy a maximizar. Ahí lo estoy maximizando. Entonces, bueno, me brinco de nuevo la barda y me está detectando aquí la alarma que ya se brincó la barda, que ya superó ese perímetro crítico. Chicos, entonces hasta aquí, este es el proyecto de programación número 7, la utilización del sensor ultrasónico como una medida de protección en una casa. Ese es un ejemplo de una aplicación. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la siguiente práctica de programación Arduino con sensores, la siguiente práctica, la práctica 8. Nos vemos en la práctica 8. Hasta luego.